Bueno, y este conflicto sigue escalando, esta tensión entre Rusia y Ucrania, luego de la confirmación entonces del envío de tropas a Europa por parte de Estados Unidos. Bueno, para abordar más este tema, tomamos contacto con el analista y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, Mladen Yopo. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Y primero preguntarle, bueno, acá hay dos retóricas, la de Estados Unidos y la de Rusia, pero incluso desde la propia Ucrania aseguran de que es Estados Unidos el que está generando más alarma por este conflicto, que no ven una amenaza real por parte de Rusia. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, soy de la Universidad SEC, del Programa de Política Global. Perdón, lo vamos a corregir. Sí, con respecto al tema, mira, hay un informe de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional que dice que están dadas las condiciones para una guerra. ¿Por qué? Porque primero hay un conflicto real en la zona, un conflicto de seguridad tanto de Rusia como de Ucrania, donde las percepciones y las visiones que hay son completamente diferentes, son distantes. Es decir, Putin decía que la seguridad no era indivisible, Ucrania dice que tiene derecho a la autodeterminación y a tener un nivel de protección y por lo tanto ingresar no solamente a la Unión Europea, sino también a la OTAN, y por lo tanto eso podría generar, para el caso de Rusia, ¿no es cierto?, una amenaza a sus fronteras, a su zona de influencia y a sus fronteras. Por lo tanto, yo creo que hoy hay condiciones tal como se dieron, ¿no es cierto?, en un momento determinado, cuando fue la guerra de Crimea en el 2014, cuando se depuso al presidente prorruso Víctor Yanukovych, que negó la entrada o huelga, varios muertos, ¿no es cierto?, en medio de provincias o regiones, de alguna forma, que estaban luchando por una autodeterminación o un retorno, mejor dicho, a lo que era la Federación Rusa. Y en esa perspectiva se genera la guerra de Crimea, ¿no es cierto?, y esa guerra de Crimea, con el apoyo ruso fundamentalmente, a pesar de que también habían soldados internos, digamos, de la zona peleando, queda después de un referéndum con ocupación rusa, se independiza y vuelve a la Federación Rusa. Entonces, en esa perspectiva está el conflicto anterior como un ejemplo de lo que podría suceder. ¿Por qué digo que podría suceder? Primero, porque no se han cumplido los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, de alguna forma, implicaban un plebiscito para ver los ciudadanos de lo que se llaman las repúblicas separatistas, ¿no es cierto?, de Donbass, República Popular de Donetsk y República Parlamentaria de Lugansk, decidieran libremente si querían ser independientes o pertenecer a Rusia o seguir en Ucrania. Eso no se ha llevado a cabo. Fundamentalmente porque ahí hay una guerrilla, de alguna forma fomentada por las fuerzas rusas, lo que llaman los famosos soldados verdes, ¿no es cierto?, pasando por un proceso de independencia. Pero como vuelvo a repetir, el problema de fondo aquí es que hay visiones que no, de alguna forma, coinciden en lo que son las apreciaciones. Y ahí hay un tema bien interesante porque sigue habiendo una concepción de la Guerra Fría, fundamentalmente entre lo que es la OTAN y Estados Unidos y lo que es Rusia. Por un lado, Estados Unidos como los enemigos de la Guerra Fría, y así sucesivamente forma la política rusa. Hoy está tratando de buscar un lugar, más allá de tener una concepción imperial, de querer recobrar lo que eran los niveles de influencia, incluso zonas territoriales de lo que era la ex Unión Soviética. Está buscando en el tanteo buscar un poco una inserción en este mundo de incertidumbre. Fue el mismo papel que jugó en Siria, por ejemplo. Su papel en Siria, de alguna forma, estaba tratando de jugar este elemento, de alguna forma, de prueba, una especie de test case. Aquí puede pasar lo mismo. Ahora, el tema de Ucrania tiene otro ingrediente que es bastante particular, que es un tema particularmente importante para el presidente Putin.
por lo tanto es un elemento que está muy metido, muy inserto, muy relevado en lo que es la política exterior rusa. Entonces yo diría que hoy día, como decía la Fundación Carnegie, están dadas, sobre todo que han fracasado las conversaciones que han tenido el canciller ruso, ¿no es cierto?, con su homólogo de Estados Unidos y los presidentes, en varias conversaciones, en la del 11 de enero, en la del 14, y ahora tampoco han llegado a un acuerdo. ¿Por qué? Porque las posiciones son diametralmente opuestas. Se suponía que en estas condiciones, muchos han dicho que la movilización se calcula 100.000 soldados, pero algunos hablan de 114.000 y gente de la OTAN habla hasta 150.000. Los ejercicios que acaba de hacer, las maniobras rusas en Crimea y el Cáucaso, son un poco un adelanto a este elemento de prueba. Aquí hay un problema de prueba, un elemento de ensayo. Estados Unidos, por otro lado, está movilizando tropas, va a reforzar las tropas de la OTAN, mandando más de 3.000 soldados, ha puesto a disposición, digamos, 8.500 soldados para un desplazamiento rápido. Por lo tanto, aquí hay un juego que en el fondo de repente se puede escapar un poco de las manos. Sí, profesor, en ese sentido, ¿cómo evalúa usted la relación que ha tenido Europa con Estados Unidos? ¿Cómo ha sido específicamente la respuesta que ve usted de la Unión Europea? Ha habido algunas diferencias con Joe Biden y la Unión Europea respecto a esta respuesta. Ellos buscan más que todo bajar la tensión, pero no sé cómo evalúa usted la respuesta que ha tenido desde Bruselas la Unión Europea. Sí, la respuesta de la Unión Europea, como dicen muy bien, es bajar las tensiones. Lo que pasa es que ellos tienen un campo hoy día que es muy conflictivo. Siempre ha sido el escenario de Guerra Fría, el principal campo ha sido Europa, no ha sido Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos era el principal actor, el actor hegemónico, ¿no es cierto? El principal terreno o teatro de operaciones era Europa. Y hoy está fundamentalmente el tema, ¿no es cierto?, de las migraciones, que han sido fomentadas por el presidente de Bielorrusia en una maniobra un poco de presión también. Por otro lado, a Europa le interesa no perder el tema del gas, sobre todo, ¿no es cierto?, el gasoducto que viene, el Nord Stream, ¿no es cierto?, que viene directamente de Rusia, es parte del elemento energético fundamental. Por lo tanto, la relación de Rusia en el tema, digamos, tiene un elemento diferencial. Por otro lado, Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, aparte de ser un tema de política interna, dado la situación de fragilidad de la propia democracia en el interior de Estados Unidos, dado, digamos, el apoyo que tienen ciertas fuerzas, digamos, nacionalistas, autoritarias, diría yo, fundamentalmente por el trumpismo que quedó muy presente en el Partido Republicano, siguen viendo, ¿no es cierto?, Rusia como un enemigo principal y que hoy día, además, se ha acercado un poco más a China. Y China es de verdad el principal contendor de Estados Unidos en este mundo, digamos, en este nuevo escenario internacional. No solamente a través de lo que es el acuerdo de Shanghái de seguridad, por ejemplo, sino las propias relaciones, digamos, que han establecido económica, ambos países de alguna forma se han visto fortalecidas. El único país que en el fondo ha arreglado sus problemas de frontera con el caso de China ha sido Rusia. India sigue teniendo problemas de fronteras en disputa por las islas, para no hablar de Taiwán, digamos lo que pasa con Taiwán. Es decir, la mayoría de los países tienen problemas, ¿no es cierto?, de disputas territoriales también, con una China que va expandiendo territorio. Rusia está un poco en ese mismo predicamento en parte, y por lo tanto ese juego chino-ruso de alguna forma le coloca otro ingrediente a lo que es el conflicto de Ucrania. Profesor, en caso de que se diera este conflicto en el este de Ucrania, ¿cómo sería? ¿Una guerrilla o ya sería como una guerra propiamente tal entre estos dos bandos? ¿Cómo sería un conflicto en esa zona? O sea, yo en lo particular creo que va a llegar un momento donde van a haber, como han existido algunos tiroteos, digamos, como existe tiroteo en la frontera India-China, por ejemplo, van a haber situaciones de enfrentamiento armado.
pero no a un nivel de guerra. Yo no creo que se vaya a llegar a la guerra, más allá que estén dadas las condiciones. Fundamentalmente porque aquí hay un elemento donde Estados Unidos va a colocar un cierto límite que puede influir mucho en Rusia. Ya está tomando algunas medidas económicas, de sanciones económicas con respecto a Rusia y otros países más, digamos, y por lo tanto puede venir un elemento que a Rusia lo puede empezar a aislar. Y como Rusia está en un proceso de probar un poco su inserción como potencia regional ascendente, de alguna forma va a tener eso coloca un límite. Estados Unidos, por otro lado, yo no sé si está en condiciones de mantener una confrontación abierta, digamos, a partir de lo que puede ser un conflicto de Ucrania-Rusia. Yo creo que va a apoyar fundamentalmente con armamento, pero eso ya implicaría escalar y ahí podría entrar a funcionar otros actores como el caso de China, ¿no es cierto? Lo que, por tanto, de mi punto de vista, imposibilita una escalada mayor más allá de una escaramuza. Aquí lo que se está tratando de alguna forma de hacer es primero el caso, lo que quiere Ucrania, ¿no es cierto?, es ingresar a la Unión Europea, se encuentra más cercano, tener una barrera de seguridad que le implica, ¿no es cierto?, ser parte de la OTAN, y por otro lado lo que Rusia quiere, ¿no es cierto?, es inhibir que sea parte de la OTAN, al menos parte de la OTAN, y que de alguna forma se cumplan, ¿no es cierto?, con los compromisos de Minsk, porque cree que ahí de alguna forma van a salir en nuevas zonas que van a optar por independencia y una reincorporación a Rusia, digamos, en parte de lo que era este pedazo, digamos, fundamentalmente de Donbass. Entonces, yo no veo un conflicto armado de la magnitud como de alguna forma la retórica ha descendido un poco en este último tiempo. Sí veo que pueden haber escaramuzas en los ejércitos, pueden haber algunos tiroteos, digamos, pero no veo una clara invasión como pasó con el caso de Crimea. El caso de Crimea era distinto. Había una población importante prorrusa ahí, había una guerrilla importante y Rusia estaba actuando hace mucho tiempo en esa zona como una zona de influencia, ¿no es cierto?, y una zona geopolítica estratégica. Profesor, ¿cuánto se está jugando acá Joe Biden también su política exterior después del fracaso que tuvo en Afganistán? ¿Cree que se está arriesgando mucho en ese sentido el demócrata en llevar y seguir con esta retórica contra Rusia? Yo no lo veo así. Yo creo que en esta retórica, digamos, de alguna forma, que es la misma retórica que sostiene con respecto a China, son de alguna forma, muestra un poco el nivel de fortaleza. La retórica es parte del poder blando, digamos, y de alguna forma, este sentido, digamos, la capacidad de poder imponer ciertas ideas. Yo creo que también, como te dije inicialmente, es para satisfacer un cierto público interno, un público no menor que ve el avance chino, por ejemplo, en América Latina, en África, en varios países, ve, ¿no es cierto?, la amenaza directa en Taiwán. O sea, Estados Unidos lo mismo que está haciendo en Ucrania, lo está haciendo en el caso de Taiwán, donde en el último tiempo los vuelos, digamos, chinos han invadido el espacio de Taiwán varias veces, digamos, en esa perspectiva, y Estados Unidos ha prometido apoyo total. Y ese apoyo total es un tema bastante mayor porque es un tema geopolítico donde involucra a otros países. Y en ese sentido yo creo que al final de cuentas aquí hay una situación de gallito a nivel internacional un poco en cómo se va conformando este nuevo escenario. Un nuevo escenario que no se resuelve tan fácilmente porque yo creo que ciertos organismos multilaterales necesitan una revisión, sobre todo lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es muy poco representativo, ¿no es cierto?, de lo que es este mundo amplio hoy día y no representa solamente las potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto su capacidad de resolución es muy baja, sobre todo frente a conflictos. Yo creo que el tema de Joe Biden es parte de la política exterior de Estados Unidos, tener una mayor presencia internacional, tener, digamos, un apoyo a lo que son las democracias. Estados Unidos no considera a Rusia un régimen democrático, considera un régimen autoritario, y a China también, lo mismo que a Bielorrusia. Biden acaba de hacer una cumbre por la democracia, y yo creo que en esa perspectiva está jugando ese juego de Estados Unidos como potencia benévola, de alguna forma, y que es capaz de usar la fuerza en ciertas condiciones.
No lo veo así en esa perspectiva, que vaya a llegar a un límite, digamos, del uso de armas, precisamente por las capacidades que hay en los conflictos. Uno sabe cuándo empieza y no cuándo termina, sobre todo cuando estamos hablando de potencias nucleares, digamos, tanto Rusia, China, ¿no es cierto?, como Estados Unidos son las principales potencias poseedoras del club de armas nucleares. Bueno, profesor Madeleine Llopo, muchas gracias por conversar con nosotros. Estamos atentos también a la respuesta que va a dar Rusia ya. Recordemos que Estados Unidos y la OTAN ya le entregó la respuesta que había pedido primero Rusia y ahora tiene que nuevamente el gobierno de Putin entregar su respuesta. Bueno, vamos a estar atentos a este conflicto. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, que estén muy bien.